¿Qué tal, amigos, amigas de El Laboratorio y de Radiográfica? Hoy es otro lunes horrible en este mundo aún más horrible. Buen día, Silvano Pascuso, ¿cómo estás? Buen día, compañero, ¿cómo le va? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien, bien, bien. Hay sol, con lo cual uno podría decir, desde el punto de vista mitológico, que es un día peronista. Que es más, uno podría decir que es lo único que queda del peronismo, el Sí, sol. sí, y que Dios es argentino, porque nos dio a Perón, a Evita y a Maradona. Bueno. Te dejé boquiabierto. Sí, sí. Lo que pasa es que me hace señas el operador, nuestro operador, y yo dos cosas al mismo tiempo no puedo hacer, Silvano. Hoy vamos a tener un conversatorio en donde vamos a discutir algo que teníamos ganas hace mucho tiempo, que es el peronismo post-dictadura. Y discutir el peronismo post-dictadura es porque creemos que se discutió mucho el peronismo hasta el 76, pero que este peronismo, el peronismo de Menem, el peronismo de Néstor y Cristina, el peronismo de Duhalde, el peronismo de Cafiero y tantos peronismos aún no se han discutido tanto. Y va a estar con nosotros Juan Carlos Herrera, que ya estuvo en otra oportunidad en donde discutimos... Sobre la democracia, ¿no? Sí, era más sobre democracia. Y con Rinesi, estuvo con Rinesi. Y con Rinesi. Y va a estar Fernando Muñoz para discutir entonces y debatir acerca de este enigma del cual solo queda el sol, ¿no? Y los días peronistas. Después todo lo demás ya no se entiende absolutamente nada. Claro. Es como la física de los agujeros negros. Exacto. Así de sencillo es entender el peronismo hoy. Hubo un pase recién con los compañeros del laboratorio. No sé si Lucas me estará escuchando porque se fue. Sí. Mira, nuestro operador es de Boca también. Entonces se ríe, yo no sé de qué se ríe, tendrían que llorar, ¿no? Pero Lucas huyó, porque no vamos a anunciar que está... cuando venga Juan Carlos Herrera lo hacemos parte a todos. Pero bueno, Boca está pasando por un muy mal momento, ¿no, operador? Sí, dice el operador que sí, que Boca está pasando en un mal momento. Pero Silvano, vos sos ¿de qué equipo eras? Yo soy de Atlanta. De Atlanta, está bien. Bueno, amigos... Pero quiero decir que si no fuera de Atlanta, sería de Boca. ¿Serías de Boca? Bueno, Sí. tiene los mismos colores, ¿no? Sí. Está bien. ¿Y Coso Milei no era arquero de Atlanta? No, de Chacarita. De Chacarita. Con lo cual conmigo, ni siquiera en eso. Todo mal. En un ratito entonces vamos a estar empezando con el conversatorio. Las novedades en la Argentina no existen. Sigue todo exactamente igual. Milei dio una cadena nacional en donde no dijo absolutamente nada. Kicillof dio entrevistas en donde, por supuesto, no dijo absolutamente nada. No sé si la habrás escuchado, ni las escuchaste. No. Por supuesto. No. Silvano es el hombre menos informado sobre la coyuntura. El mejor modo de estar informado Sí, es no informarse. es no informarse de absolutamente nada. Bueno, yo te cuento, Silvano. ¿La cadena nacional de Milei la viste? No. Bueno, dijo que iba a mandar una ley al Congreso para que los que voten presupuestos que lleven al déficit terminaban en cana. Bueno, es una especie de sofisticación o profundización del blindaje de la Rúa. Sí, O sea, que lo votó también. es más o menos, claro, es más lo o menos votó. lo mismo. Sí. Y después Axel estuvo en Futurock, estuvo en el Destape y pasó algo que se viralizó.
yo vi la entrevista en donde después la derecha hace un recorte y viraliza una parte, pero yo lo que podría decir es que lo que hizo la derecha es nada más que sintetizar una idea de Axel. No hay modificación de lo que dijo, sino que sintetizó un poco, porque a Axel le preguntan, bueno, y entonces, ¿qué ideas hay para construir una alternativa? ¿Qué propuestas hay para construir una alternativa al gobierno de Milei? Y Axel dice, en este momento no hay que discutir propuestas o ideas, no hay ideas o propuestas, lo que hay es la necesidad de frenar el avance de Milei en la provincia de Buenos Aires, contra los discapacitados, lo que se dice siempre, ¿no? Entonces lo que hizo la derecha fue sintetizar eso y entonces le preguntan a Axel qué propuestas hay y cortan y dicen no hay propuestas. Por lo tanto, es una mentira con mucha verdad lo que se hizo en el recorte. Sí, porque, es un sinceramiento, ¿no? porque Axel tranquilamente podría haber dicho las propuestas nuestras son estas. Hay que hacer esto con esto, hay que hacer esto con esto. Si nosotros fuésemos gobierno haríamos esto y lo otro. En la provincia estamos haciendo esto y lo otro. No, él dijo, no hay propuestas ahora. Bueno, eso lo recortaron y se viralizó y parece que hubo lío. Eso tiene dos implicancias, brevemente, ¿no? Para mí tiene dos implicancias clarísimas. Yo no vi ninguna de las dos cosas, no lo escuché a Milei, no lo escucho nunca. Leí a todos los autores que leyó Milei, entonces ya sé lo que va a decir. Es muy obvio. Pero en el caso del gobernador tampoco lo escuché, pero no por nada, sino porque no tuve oportunidad de escucharlo, porque estaba con otra cosa. Pero yo creo que acá hay dos conclusiones que sacar. La primera es que hay que decirle a Kicillof que hay ideas contrarias a las de Milei y que esas ideas forman parte del acervo cultural y político del pueblo argentino. Que basta con sentarse un rato a analizar el pasado reciente y menos reciente del pueblo argentino para saber que la Argentina tiene una doctrina nacional y tiene un conjunto de ideas y tiene una filosofía que, bueno, por ahí el gobernador no la conoce porque estuvo demasiado ocupado estudiando economía. Por el otro lado, digamos, esto lo digo bien, lo digo con respeto y con cariño, pero están demasiado atragantados en una cosmovisión del mundo absolutamente liberal. Pero por el otro lado, primero hay ideas. Los argentinos tenemos una historia de la cual extraer ideas para oponer a Milei, muchas y muy interesantes, mucho más interesantes que las que puede ofrecer Milei. Y por el otro lado, desde el punto de vista político, es gravísimo porque implica concebir a la política solo como medida reactiva. Frente a la acción del otro, lo que hago es esperar que el otro actúe para yo contestar, sin ningún tipo de estrategia, sin ningún tipo de política de largo plazo y sin ninguna idea que vaya más allá del horizonte electoral. Con lo cual, esto agrava la falta de ideas y vuelve a esta situación absolutamente crítica, me parece a mí. Y que eso lo diga el gobernador del principal estado argentino, porque esto no lo dijo un diputado suelto o un dirigente gremial, o no, que lo diga el principal gobernador de la principal provincia argentina, me parece de una gravedad enorme. Bueno, hay un problema, evidentemente hay un problema de comunicación, hay un problema para Gerba, y hay un problema de formación en estos tipos, de lograr... de cosmovisión del mundo, Sí, y de lograr esto que veníamos charlando, ¿no? Están con un problema muy grande para interpretar las demandas actuales, ¿no? Entonces siguen con el cassette de la producción, el empleo y no sé qué. Y está difícil que muevan un poco la sangre, ¿no? Ya llegó Juan Carlos Herrera, vamos a escuchar una canción y luego empezamos con el conversatorio que, repito, vamos a discutir junto con Juan Carlos Herrera y Fernando Muñoz y Silvano Pascuso, por supuesto, el peronismo post-dictadura. Y
Y quizás ahí sí entendamos, o quizás mucho menos, por qué estamos en este balurdo. Aquí estamos en el laboratorio, pueden escucharnos por el 89.3 de la FM, pueden enviarnos mensajes al 11 50 12 35 89 y pueden suscribirse al canal de YouTube de Radiográfica y o del laboratorio. Recuerden que con la suscripción a los canales de YouTube, Silvano se está forrando de guita. Así que por favor, suscríbanse, ¿no, Silvano? Sí. Es muy importante. Es muy importante. Nombremos a nuestro querido amigo y compañero y productor Claudio Maracita. Claudio Maracita, que nos está escuchando desde algún lugar de la patria. Te mandamos un abrazo grande y siempre gracias, ¿no? Porque es como el peronismo. ¿Qué sería de nosotros aunque aquí no lo veamos, sin Maracita allí? Nada. Está con nosotros entonces Juan Carlos Herrera, Fernando Muñoz. ¿Cómo están? Buen lunes para ustedes. Gracias por venir a ambos. Ya van a aparecer en pantalla, ahí están en pantalla, se pueden ver ahí, si se quieren acomodar se acomodan y si no, no nos importa en absoluto, porque lo importante es lo que vamos a hablar y no lo que se ve. Como decía al principio, hace mucho tiempo tenemos ganas de este debate, que por supuesto no se terminará hoy, pero sí creemos, Silvano me ayudará, que es importante que se empiece a discutir. Algo hemos charlado con Horowitz en alguna oportunidad acerca de qué es el peronismo después de la dictadura, lo que Horowitz llama el quinto peronismo, creo. Y quizás lo que hace importante el debate sobre esto es tratar de entender cómo es que llegamos también a esta situación, ¿no? Con lo bueno y con lo malo, ¿no? Cómo es que después del menemismo existe el kirchnerismo, ¿no? Por supuesto todo dentro del movimiento peronista, y cómo es también que luego de dos experiencias tan potentes como fue el menemismo, como fue el kirchnerismo, en diferentes sentidos, por supuesto, creo que no hace falta que lo aclare, pero digo, sí su potencia política y transformadora de la Argentina, el peronismo ahora, y quizá la expresión más interesante de eso, más importante, sea el gobierno de Alberto Fernández, ha perdido esa potencia, no solo política, sino inclusive, digo yo, es para abrir la charla y para darle pie también a Silvano, inclusive ha perdido su potencia cultural. Quizás nunca pierda su potencia histórica, pero la sensación que da es una sensación de que la crisis no es de la dirigencia nada más, sino de las ideas del peronismo para esta etapa. Se habla de nuevas modalidades de trabajo, para un modelo para una doctrina que siempre fue apoyada en el trabajador de la fábrica, etcétera, etcétera, las reivindicaciones como el aguinaldo, las vacaciones, las 8 horas de laburo, etcétera, etcétera. Hoy se empieza a hablar de que quizás ya la cosa no pase tanto por ahí, ¿no? Silvano, ¿por qué no nos introducís entonces en este conversatorio que vamos a tener hoy? Sí, bueno, quizás el marco, ¿no?, en el que un poco lo habíamos pensado era cómo un movimiento de la potencia del peronismo que nació a mediados de los años 40 expresando un sujeto social muy claro y una coalición pluriclasista de una enorme potencia, un enorme dinamismo en un mundo que era un mundo muy distinto a esto, ¿no? El mundo de la década del 40, el mundo de la posguerra, es el mundo de la sociedad industrial. Se transformó en lo que el peronismo es hoy.
Recién te escuchaba hablar, Gerba, y yo creo que además de un problema de ideas y un problema de personajes, acá hay un problema de sujeto social. Entonces me gustaría empezar por ahí. Si en realidad esta transformación del peronismo, o esta crisis, para algunos transformación, para otros una crisis, no tiene que ver con fenómenos económicos y sociales que han transformado radicalmente el sujeto social sobre el cual el peronismo se apoyaba. Es decir, los grupos sociales que en su origen le dieron fuerza al peronismo, si están presentes en la sociedad argentina todavía, si ya no lo están, y si todavía tienen aquella potencia o no. Entonces por ahí sería conveniente empezar por ahí y hacer un poco una prognosis de cómo ha sido ese proceso de transformación de la sociedad argentina, ¿no? ¿Quién quiere arrancar? Bueno, yo yo tengo una convicción, que por supuesto es debatible, que el peronismo es el trauma identitario de la Argentina, de la sociedad argentina. Es decir, es como todo hecho traumático, asigna carácter. Y el carácter de la Argentina, yo creo que está determinado, de la Argentina moderna, contemporánea, está determinado en gran medida por el peronismo. Pero además es continuidad. Perón, cuando volvió en el 73, me acuerdo en un reportaje, dijo: Argentina, la historia argentina es una larga historia de una guerra civil inconclusa. Lo cual no significa que él estuviera diciendo que había que terminar la guerra civil, pero que eso marca sigue marcando a la historia argentina, sin duda. Yo siempre pienso en Caseros, que gana Urquiza, gana la batalla, y se retira del campo de batalla, y le deja la victoria a Mitre. Hay cosas no saldadas, y eso no se termina de saldar en la política. Estados Unidos tuvo una guerra civil que fue determinante para su futuro, ¿no? Ahí se jugó confederación o federación, ¿no? Dos posturas antagónicas que solamente se zanjaron con la guerra. Entonces, además, sabemos que todo Estado se funda en una guerra civil. Maquiavelo lo decía ya. De manera que nosotros tenemos ese trauma y que hay que resolverlo democráticamente, por supuesto, no hay que resolverlo de modo beligerante. Eso por una parte. Y por otra parte, me parece que el peronismo significa en América Latina un hecho distintivo, porque es el único país de América Latina que hace una revolución proletaria industrial. No hay otro país. Quizás un poco Brasil, en la época de Vargas, del varguismo, pero el que hace la revolución proletaria, y el 45 es la revolución proletaria. El sujeto político es el proletariado industrial, del Gran Buenos Aires, del Gran Córdoba, del Gran Rosario. Recién después viene el proletariado rural con el Estatuto del Peón, ¿no? Que es una extensión del concepto. Entonces, ahí hay algo que nos une y nos diferencia de América Latina también, me parece, ¿no? Por eso tener una mirada campesina o de revolución campesina, del peronismo y de lo nacional, no, es más complejo el tema. Entonces me parece que hay que tener en cuenta eso para ir a lo otro, a cómo se dan esos otros fenómenos, porque eso va a estar siempre marcado, ¿no? El tema es después de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Bueno, después de la dictadura, ¿qué queda? Queda un país con una decisión tomada afuera de que no puede ser más industrial este país. Esta es la decisión que se toma en el 76. Argentina no puede ser un país industrial.
ya lo toman los ingleses antes, ¿no? Y los norteamericanos continúan con eso. Además, como castigo, porque Argentina en la Segunda Guerra se mantiene neutral, no entra, y aprovecha para... nosotros somos nosotros no pudimos abastecer a Europa con mercadería en el Plan Marshall. Estuvimos vetados por Estados Unidos. Entonces, me parece que ahí hay un punto central. Argentina no puede volver a ser una sociedad industrial y un país industrial. Tiene que volver a ser un país oligárquico, primario y culturalmente moderno. Digamos. Ahí me parece que está el punto de partida. Yo lo dejaría acá, le daría espacio al compañero. Muy bien. Muy interesante. Sí, yo, tomando esto del carácter de la nación, el peronismo como identidad o como carácter, también pensaba en relación a los efectos de la dictadura. Por un lado, un país industrial predictadura que además era eminentemente fordista, tenía una concentración obrera muy numerosa en grandes plantas industriales de 4.000, 5.000 trabajadores, aún dentro de las ciudades, como ocurría aquí mismo en la ciudad de Buenos Aires, que era una ciudad eminentemente trabajadora, fuertemente obrera, y que en el 83 ya tenemos otro país. El ataque, digamos, directo de la dictadura a la industria, al trabajo, fue brutal. E inclusive de relocalización de fábricas, porque de hecho la dictadura termina con la ciudad de Buenos Aires como ciudad industrial, termina con Avellaneda, con San Martín, que eran las que concentraban la mayor cantidad de fábricas junto con la ciudad. Las desplaza lo más lejos posible de la Plaza de Mayo. Ahí hay una idea de la dictadura y de la reacción conservadora en la Argentina de que la clase obrera inmediatamente tenía acceso masivo, digamos. Hay una memoria conservadora respecto a lo que había significado el 17 de octubre del 45, que de alguna manera lo retoman otros liberales modernos, por ejemplo, cuando deciden descentralizar la salud y la educación. El caso de Cavallo, que dice que el problema se traslade a las provincias, hay que desconcentrar la protesta en la nación, en la Plaza de Mayo. Pero bueno, digo, para no irme, sí incorporo 2 o 3 cuestiones porque los cambios se producen, como lo produjo la contrarrevolución del 76 al 83, y se van asimilando con el tiempo, digamos. Yo fui parte, digamos, de la militancia peronista, digamos, sobre todo a partir del 81, que me empecé a reunir, sobre todo con Roberto Digón en el Sindicato de Tabaco, con lo que era el Grupo Los 25, y intensamente nos largamos una campaña de afiliación que fue masiva, tanto en el peronismo como en el radicalismo. Ahí se empezó a cristalizar la idea más partidocrática, la herramienta del partido. Pero incorporo también un par de cosas porque a nosotros nos pasó, a muchos en ese momento, de que de lo que fueron las elecciones internas del partido salíamos de las escuelas donde se votaba, estoy hablando del 82, salíamos con gritos y consignas que tenían que ver con lo anterior al 76 y no nos dábamos cuenta de lo que se había modificado, la realidad, y por eso tampoco no nos dimos cuenta de los 10 puntos de diferencia que sacó Alfonsín a esa lista que fue votada en septiembre del 83 en un congreso que tiene el peronismo, que es la de Luder Vitel. Yo digo que el peronismo, y Herminio Iglesias en la provincia de Buenos Aires, el peronismo para mí quedó congelado en aquellos que habían sido la mayoría ministros de Isabel Perón en el 75-76. Era Rucauf, Robledo, que fue precandidato a presidente, Cafiero, Luder, Vittel, bueno, podemos nombrar varios más.
un peronismo congelado, suspendido también por los exilios y por las muertes de miles y miles de militantes durante la dictadura que ya no tienen incidencia en la vuelta de la democracia. Quizás la incidencia la mostró un grupo de intelectuales, y con esto cierro, en 1985, entre los cuales nombro Dora Barrancos, Feynman, Bernetti, el Mempo Giardinelli, que se van públicamente del Partido Justicialista. Hacen una declaración pública, y esa declaración creo que inclusive la escribió Chacho Álvarez, pero al final dijo, no, yo me quedo. Como siempre. Como solía pasar. No, Pero digo, bueno, ese grupo de intelectuales se puede decir que es casi el club de los exiliados. Y las otras dos palabras, digamos, que a mí siempre me trajeron a esta cosa de esa transición hasta que uno va tomando conciencia también de los cambios que se produjeron, que es la discusión Malvinas y la discusión Mundial 78. ¿Cómo la vieron los presos? ¿Cómo la vieron los exiliados? ¿Cómo la vieron los militantes que estábamos acá en la Argentina? Ahí también se abrió cierto abismo, digamos, ¿no? Ahí se veía que la aspiración de unidad que planteaban los ex ministros de Isabel, que era, bueno, mantengamos la unidad, estaba tensionada por el pasado, por los que volvieron del exilio, por los presos que fueron liberados, como no sé, el caso de tipo como Josami o tantos otros, Cancagullo, y esa nueva Argentina que expresaba Alfonsín. Yo los quería introducir otro tema, digamos, que es el rol del movimiento obrero en ese contexto, y sobre todo la figura de Saúl Gualdini. Porque el discurso liberal, sobre todo el periodístico, el académico, el comunicacional en general, rescata siempre la figura de Alfonsín, ¿no? Y también, de alguna manera, Cafiero está también como un poco indultado por cierto liberalismo, pero la figura de Gualdini es una figura que no les es muy afín. Entonces yo quería preguntarles, ¿cómo vieron ustedes en aquel momento y cómo lo ven hoy aquella última manifestación de un movimiento obrero organizado realmente fuerte, con liderazgo, con representación nacional y con una CGT que expresaba todavía el deseo, la aspiración de reconstruir la Argentina industrial? ¿Cómo lo vieron entonces? Es interesante que nos cuenten cómo lo vieron entonces ustedes y cómo lo ven hoy, transcurridos tantos años. Buena pregunta la tuya, porque me parece que ahí hay muchas cosas. Para mí Gualdini es el último canto del cisne del movimiento obrero, proletario, industrial argentino. La consigna era tierra, Pan y trabajo. O pan, paz, ¿no? Pan, Sí, paz y trabajo. pan, paz y trabajo. No es la reivindicación de un proletariado. No. La reivindicación del proletariado es salarios, es mejores condiciones de trabajo, de vida, participación en las utilidades, en las ganancias. Es un proletariado que está diluyéndose. Y él pega un grito. Yo creo que Saúl pega un grito con esto. Por eso digo el último canto del cisne. Pega un grito y dice, desde acá volvamos a reconstruir. Eso me parece que es el proyecto o la idea de Saúl, ¿no? Desde acá paremos la caída y tratemos de trepar de nuevo. Y yo creo que eso no ha sido bien comprendido. Y entonces ha quedado una imagen de Saúl como de la solidaridad con el pobre, con el compañero que perdió el laburo, y no se ha reflexionado, se ha profundizado en ese sentido. Porque además la convocatoria a la movilización que él hace 2 días antes del 2 de abril, 30 de marzo. es una convocatoria de guerra, porque no se sabía lo de las Malvinas. Y íbamos los que estuvimos ahí, fuimos a enfrentarnos en una dictadura
que no tenía fecha de vencimiento en ese momento. O sea, había un espíritu de lucha realmente. Pero me parece que estaba en ese contexto, ¿no? Y hay otras dos cosas que a mí me gustaría sumar en esto, que tiene que ver con el peronismo y que creo que el peronismo lo ha perdido a lo largo de su historia. Perón era un oficial de infantería, orgulloso de ser oficial del ejército roquista, del ejército de Riccieri. Ese ejército se propuso formar ciudadanos. Además, junto con la escuela pública, el ejército se proponía también aportar a la formación de ciudadanía. Yo hice el servicio militar, un año. Y nosotros teníamos una escuelita que enseñábamos a leer y escribir. A algunos soldados que venían del campo que no sabían, ¿no? Y la experiencia del servicio militar fue una experiencia ciudadana, de formación ciudadana. Después, cierta óptica progre ha devaluado eso. Por supuesto, los golpes militares fueron los primeros, ¿no? Pusieron al ejército en un lugar donde ni Roca ni Riccieri tenían pensado ponerlo. Eso hay que tener también. Porque además, yo no hago una reivindicación de Roca, con todo lo que, obviamente, su pasivo en la Patagonia, pero que Roca fue el constructor de la Argentina moderna, fue el constructor de la Argentina moderna. De eso no hay ninguna duda. No hay ninguna duda, ¿no? Sí, sí. Y Roca no fue El Estado Mitre. Nacional. Y Roca no fue Mitre. Hay que leer las cartas de Mitre sobre Roca, cuando Roca se va acercando a Buenos Aires, donde Mitre le escribe al gobernador de Buenos Aires y le dice: hay que sacar a esta chusma que no sabe usar el tenedor para comer y come con los gauchos a puro cuchillo. Esa es la visión de Mitre sobre Roca, ¿no? No sobre Rosas, sobre Roca. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay un tema que es el territorio. Roca se hace cargo del territorio, con todo el pasivo de la Patagonia, con todo ese pasivo, que es muy discutible. Pero se hace cargo del territorio. Un tema que venía, que incluso Sarmiento en el Facundo dice, Sí, claro. el problema nuestro es el desierto. Este es el problema nuestro. Yo soy del interior, y ustedes son muy jóvenes. Yo conocí las tormentas de tierra. En el mes de agosto, en Córdoba, había tormentas de tierra. Era tierra como si lloviera tierra, ¿no? Y las mangas de langosta que destruían los sembrados, ¿no? Es decir, eso ya no está en el imaginario. Eso era conquistar el territorio. Sacar las langostas era conquistar el territorio, ¿no? Entonces, hay un tema del territorio que el peronismo ha ido soslayando. Y que Perón, que era un infante y que además tuvo la Patagonia, sobre el territorio tenía una clarísima mirada de soberanía. La provincialización de los territorios nacionales es un... El peronismo moderno, contemporáneo, no ha reivindicado el tema territorial, ni discute el tema de soberanía desde hace muchas décadas. Es decir, que en el 76, junto con aquello de Argentina no vuelve a ser industrial, Argentina, si no vuelve a ser industrial, vuelve a ser puerto y algunos enclaves en el interior primarios, de extracción primaria, y la clase política tiene que volver a ser la clase política porteña, con caudillos subordinados. Este es el país que diseña el golpe del 76
Estados Unidos, con todo ese aparato, ¿no? Y con Gran Bretaña, que nunca se retira de mirar la Argentina. Ese es el diseño. Y lamentablemente creo que el peronismo no tomó ni el tema territorial, ni el tema de la integración poblacional, porque si yo no considero el territorio, ¿cómo hago la revolución industrial en el interior? ¿Cómo continúo la revolución industrial que había empezado Perón? En Córdoba teníamos fábrica de aviones, teníamos fábrica de autos, que en el sur estaba la energía... En Jujuy teníamos los altos hornos de Zapla. En Jujuy los altos hornos de Zapla, ¿sí? Esa mirada se perdió. Entonces, ahí hay un tema, el territorial es un tema que no está en la agenda del peronismo desde hace muchas décadas. Me quedaría ahí. Vamos a ir entonces a una tanda y cuando volvemos seguimos debatiendo peronismo, porque no nos queda otra, ¿no? Porque no nos queda otra. Mándale cumbia, operador. Radiográfica. 20 años. 20 años recuperando el aire. 20 años sonando a Radiográfica. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la señora nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11 4384 0983 o ingresá en abuelas.org.ar. Y si una de esas abuelas te está buscando, ¿no te gustaría conocerla? Con Ojos de Pájaro, un espectáculo de títeres para toda la familia del grupo de teatro Catalinas Sur. Te esperamos todos los domingos a las 16 para disfrutar de las aventuras de José y sus amigos. ¿Dónde? En el Galpón de Catalinas. Entradas a la gorra. Reservas por www.catalinasur.com.ar. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Asociación del Personal Aeronáutico en la CTA. Representando y defendiendo a trabajadores y trabajadoras en todos los aeropuertos, oficinas centrales, talleres y fábricas aeronáuticas del país. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Campaña de vacunación por brote de sarampión. Niños de 6 a 11 meses, dosis 0. Niños de 1 a 4 años, dosis adicional. Acércate al CESAC número 46, Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Horario de atención de 8 a 12 y de 13 a 16 horas. No se requiere turno. Intereses colectivos. El programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3. Conexión en el aire. El espacio del periódico Conexión 2000.
música, historias del sur porteño. Martes, 21 horas. Idea y conducción, Norma Rosa Torello. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Bueno, compañeros, seguimos en el debate sobre peronismo, que sigue fuera del aire, por supuesto, y retomamos un poco sobre lo último que planteaba Juan Carlos y ya nos metemos, si les parece, con el peronismo post-democracia. Sí, no, de Ubaldini, decíamos de Ubaldini, yo creo que fue el último intento de columna vertebral del peronismo, de que el movimiento obrero, digo el último intento porque Ubaldini tenía una gran cualidad que era esa CGT, que ya es una CGT en caída, digamos, post desindustrialización de la dictadura, convoca, es una CGT que en los actos convoca a los universitarios, convoca a las pymes, digo, es una CGT que trasciende, la de Ubaldini, puntualmente trasciende al movimiento obrero. Después hubo algunas experiencias que hicieron juntos con Moyano, con Víctor de Genaro, donde la Federación Agraria participaba, o sea, ya eran oradores, la Federación Universitaria también. Sí, Humberto Volando. Volando, ya eran oradores, pero en ese aspecto. Respecto al tema del ejército, yo también creo que se han acumulado, obviamente, después de la dictadura, prejuicios enormes, pero hay que rescatar un ejército como el de, no solo el general Perón, sino el del general Valle, donde hasta Ilia incluido, el gobierno radical incluido, estuvieron exiliados por el decreto 4161 de la Libertadora, un montón de oficiales del ejército que habían participado con Valle y que en general iban a Brasil en esa época, al Brasil de, lo nombraste vos, de Getúlio Vargas, que todavía, digamos, no había dado el golpe el ejército en Brasil. Entonces muchos militares se exiliaron allá y recién pudieron volver casi al año que había asumido el gobierno, el radicalismo de Ilia. Eso sobre el ejército. Y por último, hay un dato que para mí va a ser ya el dato del futuro, después del 83, que va a marcar el peronismo, que es la deuda externa. La deuda que toma la dictadura es una deuda sobre todo con la banca privada, no es tanto con el Fondo Monetario, sino con la banca internacional, y esa deuda va a ser un collar de garrafa para Alfonsín y para marcar la línea política de los gobiernos siguientes, en particular el del menemismo. Entonces creo que hay un factor novedoso en el 83, que es la deuda externa. Eso es algo que nosotros apenas tocábamos de oído, pero en el 83 empieza a ser el problema central, digamos. Y no casualmente el primer punto de los 26 de Ubaldini era desconocer la deuda externa. Ahí hay un aspecto que, bueno, lo hablamos fuera del aire antes de empezar el programa, sería interesante que lo hagamos mención ahora al aire, que es la aparición de la renovación peronista, del proceso de la renovación peronista, que desemboca en la llegada de Menem a la presidencia y la interna de 1988 entre Menem y Cafiero. Bueno, ahí, ¿qué interpretación hacen ustedes del proceso de la renovación y qué relevancia le dan a ese momento previo a la llegada de Menem? Bueno, el proceso de la renovación fue un proceso de una riqueza inmensa, ¿no? En cuanto a militancia política, en cuanto a ideas. Ahora, ¿quiénes eran los actores de esa renovación? Había actores que habían quedado aquí peleando contra la dictadura, sindicalismo, el grupo Los 25 que nombraron, por ejemplo, que habían tenido una resistencia y que muchos venían de la resistencia del 55, caso Farmacia, con Di Pasquale, con todos los compañeros
con Abelino Fernández, por ejemplo, que yo tuve la suerte de conocerlo, que murió trabajando en la fábrica Volcán, ¿no? Bueno, eso, y después estábamos los exiliados, los que nos habíamos exiliado y volvimos, y traíamos también otras miradas, más si se quiere de América Latina, ¿no? Eso también se fundió ahí, ¿no? Y los que habían estado presos, ¿no? Compañeros que habían estado presos, que habían pasado años y años presos, también aportaron una experiencia ahí. Y esto se jugó, me parece a mí, con una mirada más de los sectores, como se les decía, los burócratas del peronismo, ¿no? La 62, los que ese peronismo muy asentado en la 62, en los sindicatos, en la cosa formal, del trabajo formal asalariado y la convención colectiva de trabajo, y que para ellos el peronismo pasaba por ahí, no pasaba por otra, o pasaba principalmente por ahí, ¿no? Entonces fue una cosa muy rica porque hubo debates y hubo tensiones en ese debate, muy fuerte. Recordamos el acto de donde se quemó el féretro Herminio Iglesias, ¿no? Herminio Iglesias es un personaje con muchas contradicciones, para un lado y para el otro, porque fue el tipo que acompañó, cuando Tosco estaba preso y estaba muy enfermo, quien lo salva, para darle cobertura es Herminio Iglesias. O sea, hay cosas raras en la historia del peronismo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la renovación fue un poco todo eso que se manifestó en esa elección. Y a lo mejor se creyó o creímos que esa elección interna iba a dirimir las aguas, iba a dar un nuevo escenario en el cual todos íbamos a cinchar para el mismo lado, ¿no? Ganó Alfonsín y ahí no pudimos mantener, hubo tensiones, ¿no? Sectores del peronismo que apoyaron con una mirada progresista socialdemócrata al alfonsinismo y otra mirada más retrógrada, si se quiere, la que quería fundar un peronismo nuevo. Esta discusión estuvo en la interna Cafiero-Menem, ¿no? Y al final triunfa Menem, que triunfa con el salariazo y la revolución productiva y termina siendo el artífice del neoliberalismo que ya se estaba consagrando en todo Occidente, ¿no? Antes dijiste una cosa que sería bueno que ahora lo digas al aire, que es la significación y la potencia que tuvo esa elección en términos masivos, ¿no? Más que nada por los tiempos que corren, ¿no? Sí. Recordarle sobre todo a la gente más joven que el peronismo tuvo una interna donde participaron millones de personas. Sí, sí. Primero, fue una interna cerrada, hay que decirlo. Yo creo en las internas cerradas, porque las internas abiertas destruyen la estructura partidaria. Y esto es lo que pasó en la Argentina y lo que ha pasado donde se han aplicado las internas abiertas. Esto se aplica en Estados Unidos porque no hay partidos en Estados Unidos. Exacto. Entonces acá para mí se cometió el gravísimo error de las PASO. Las internas tienen que ser cerradas en los partidos. Se elige dentro de los partidos. Y entonces el partido se fortalece como estructura de intermediación, ¿no? Entonces ahí es una cuestión que me parece que hay que anotar. Y lo otro es que efectivamente, como vos decís, la movilización fue impresionante. Y no porque tuviéramos muchos recursos, teníamos pocos recursos, pero fue una movilización impresionante en todo el país. Yo recién comentaba acá que yo fui presidente de mesa en esa elección interna y se cortaba con un cuchillo el aire yo estaba con Cafiero, Cafierita, otro, y después terminamos abrazados y cantando la marcha. Había una cosa muy fuerte todavía de identidad, ¿no?
Y a mí me parece que eso se ha ido diluyendo. No solo en el peronismo, se ha diluido en todos los partidos políticos y en la estructura de representación, ¿no? Entonces, yo diría eso con respecto al tema de la interna. Sí, yo quería sumar nada más con respecto a la renovación y que después deriva en la interna, porque en realidad la renovación se inicia, creo yo, con la crisis de identidad partidaria que significaba seguir reconociendo simbólicamente como presidenta del Partido Justicialista a Isabel Perón. Eso ocurrió hasta el 85. Se juntaba el Congreso partidario y proclamaba que Isabel era la presidenta y se elegían las autoridades para abajo. Lorenzo, vicepresidente. Se reunía Sadi, en ese momento que había sido gobernador de Catamarca y de alguna manera expresaba junto con algunos sectores que venían de la tendencia supuestamente a un peronismo revolucionario, se reunía para plantear la unidad del peronismo, pero seguía reconociendo a Isabel como presidente del partido. La renovación le pone fin a eso con Cafiero, de la Sota, Grosso. Ahí se empieza a discutir también de si hay una renovación generacional, sobre todo por Grosso, de la Sota y algún otro que ahora no me acuerdo, el Manzano, más vale no acordarse, Manzano, Bordón. Y luego se suma Menem, también a la renovación. Pero digo, y Menem, que había pasado primero por España y le había llevado flores a Isabel y nunca se las pudo entregar, porque a Isabel no le interesaba absolutamente a nadie. Pero digo, bueno, esos dos primeros años de Alfonsín discutiendo si Isabel sigue siendo la líder del partido, después de haber hecho una campaña que juntó 3 millones de afiliados, el peronismo, y que después se expresaron en 89, bueno, es dramática, digamos, pero eso existía. Había una discusión por abajo, o a nivel de la militancia, sin embargo, todavía estaba ese símbolo ahí presente de Isabel, sin resolver. Ahora, la elección del 89 creo que fue también, de la interna, digo, de Menem y Cafiero, creo que fue también un planteo donde Menem utiliza muy bien o instrumenta muy bien la cuestión federal sobre la cuestión centralista que significaba Cafiero. Menem lo acusa a Cafiero de ser una especie de pituco intelectual que juntaba intelectuales, socialdemócrata, y que él expresaba el peronismo del interior. Y realmente eso fue un cimbronazo hasta en la propia provincia de Buenos Aires, donde Cafiero ya como gobernador pierde estrepitosamente, digamos, esa interna. Ahí hay un tema también fascinante que, bueno, por razones de tiempo solo lo podemos rozar, pero les quería preguntar. Que es, por un lado, la aparición de actores dentro del peronismo en esa interna y posterior a esa interna de los años de Menem, que después van a ser muy importantes, ¿no? Por ejemplo, ahí aparecen dentro del peronismo sectores liberales que empiezan a propugnar un modelo económico diferente al de la revolución productiva y el salariazo. Esto es también obra de la renovación, hay que decirlo, porque, por ejemplo, Domingo Cavallo entra como diputado de la provincia de Córdoba en la lista de la Sota. Entonces, ahí ya, incluso, porque esto se lo suele acusar a Menem, digamos, pero este proceso viene quizás un poco antes. Ahí aparecen asesores económicos, asesores de prensa, asesores de imagen, que antes, si estaban a un costado, y que ahora empiezan a ser centrales en la toma de decisión dentro del peronismo. Y después, la pérdida de peso del sindicalismo y la aparición del dirigente territorial, ¿no? De la cuestión territorial, asociada más que nada a los municipios, más que a las gobernaciones, a los municipios, y a la capacidad del Estado de asistir a la enorme cantidad de pobres y desplazados que empieza a dejar el fin de la economía industrial. Bueno, ahí quería saber qué es lo que opinan ustedes sobre ese proceso, porque les cuento, en el año 2005 presenté un trabajo en un congreso de ciencia política que después nunca lo terminé, porque nunca lo terminé porque me dediqué a otra cosa, pero
con un trabajo que trataba de analizar algo que quizás en algún momento retome, que es la transformación del movimiento en partido y los actores que se debilitan dentro del movimiento y los actores que empiezan a aparecer. Y yo decía ahí, el asesor de prensa, el operador político y el jefe territorial, que reemplazan al dirigente sindical y al dirigente político más tradicional. Entonces, bueno, ¿cómo ven ustedes ese proceso? ¿Qué les parece ahí que hubo de importante para poder explicar sobre todo el fenómeno de Menem, ¿no? Y el impacto que Menem tuvo en esos 10 años del 89 al 99. Hay una cosa que me parece que es importante recordarla. Vos mencionaste a Cavallo y la renovación, que tiene que ver la renovación, por supuesto. Creo que durante la dictadura, si no es al comienzo de la dictadura, se crea la Fundación Mediterránea en Córdoba. La Fundación Mediterránea es una especie de think tank criollo, pero que agrupaba ¿a qué interés? El interés de las industrias del interior. Esta era el objeto, que incluso había sido impulsada por empresarios y por un empresario cordobés fundamentalmente, vinculado a la construcción, que tenía que ver con esto, con la integración federal de la producción. O sea, una mirada interesante, una mirada nacional integradora. Pero esto se había formado, había crecido bajo el paraguas de la dictadura también, ¿no? Sí tenía su centro en Córdoba como provincia mediterránea, que tenía como cierta ambición geopolítica ahí de ser el centro industrial del país. Esto después, muy pronto, con Menem, se transforma en un soporte del capital financiero directamente. Todo ese proyecto pierde importancia, ¿no? Aunque algunos lo sigan sosteniendo, pero pierde importancia. Entonces, ahí hay un tema interesante. Lo otro es que en la renovación hay como dos cosas, hay como dos corrientes. Una renovación que es, yo diría, no sé si doctrinaria o filosófica, que es esa renovación que también se da en el alfonsinismo, que viene del acompañamiento al proceso internacional, de las internacionales políticas de la socialdemocracia, digamos. Es la transformación de los partidos comunistas en Europa en partidos socialdemócratas, la socialdemocracia que amplía su oferta y su clientela, y también deja de ser un partido realmente socialdemócrata. La democracia cristiana internacional, que se hace socialdemócrata también, ya no se distingue entre democracia cristiana y socialdemocracia. Es decir, que es empieza la decadencia del estado de bienestar, ¿no? Entonces, cómo podemos negociar residualmente algunos derechos sociales, laborales, sindicales, etcétera, en el centro y en la periferia. Ese es el clima de parte de la renovación. Yo diría esa es la renovación que teníamos, Cafiero, que teníamos. Ahí estábamos, teníamos vínculos con las fundaciones, con Adenauer, con la Friedrich Ebert, que además financiaban actividades de la renovación. Menem no estaba en esa. Menem era lo que vos decías, era el municipio, era el territorio, era la cercanía con la gente, ¿no? Entonces, el problema era qué iba a hacer Menem cuando llegara a la presidencia, porque no estaba conectado al mundo, el mundo estaba socialdemocratizando, ¿no? Entonces, cuando llega Menem, yo soy de los que creo que él intenta, con Herman González, hacer el salariazo y la revolución productiva. Es más, se le mueren un ministro de Economía
al segundo le hacen una operación enseguida, se lo bajan, hasta que tiene que asumir un comprovinciano de él. Exactamente. Herman González. Y bueno, viene el plan Bonex y todo lo que viene después. Y yo creo que ahí la agilidad de Menem y esa habilidad que él tenía para entender la coyuntura, dice, es por acá, porque el mundo además iba por ahí, ¿no? Entonces dice, es por acá. Pero me parece que lo decide ahí. No es algo pensado, no es un proyecto. No es algo que define en el 89 o en el 88, no. Lo define ahí sobre la marcha. Sobre digamos. la marcha. Muy de Menem. Exactamente. Y deja a la otra renovación, en realidad queda la renovación con contenidos, digamos, lo único que puede hacer es acompañar a eso, porque tampoco hay un modelo para lo otro. Bueno, Juan Carlos, esto pasó con Felipe González en España, esto pasó con Mitterrand en Francia y esto pasó con la socialdemocracia alemana también, digamos, no pasó solamente aquí. Claro, con Kohl en Alemania. Con la socialdemocracia venezolana. Exactamente, también, sí, claro. Por supuesto, con Carlos Andrés Pérez. Sí. Es decir, en el 73, cuando se produce la crisis del petróleo, ahí se desencadena todo este proceso que termina completándose esta transición hacia, llamémosle un neoliberalismo fundamental, en 10 años, en el 90, menos, en 6, 7 años, en el 89, en el 90 ya estamos metidos de lleno en el nuevo neoliberalismo global, ¿no? Ahí ya estamos metidos. O sea, por eso me parece que el peronismo queda, sí, el peronismo y el radicalismo. El radicalismo también se pierde en este proceso. Pierde su norte, ¿no? Agrego la aparición de la publicidad en la campaña electoral de los publicistas, ¿no? Que creo que le incorpora más que nada el alfonsinismo en el 82-83, porque la campaña nuestra fue muy desordenada en todos los campos, la del 83. Yo creo que tenía que ver con que el peronismo llegaba a los golpes, llegó, digamos, al 83, y uno de los afiches de campaña del peronismo era la figura de Alfonsín, con lo cual uno veía también más Alfonsín todavía en la calle, con una botella de Coca-Cola, porque todavía estaba asociado la idea de la Coca-Cola con el imperialismo yanqui. Por lo tanto, hubo una fichada enorme que algunos sensatos dijo, saquen eso, que nadie entiende nada, y lo único que hacemos es hacerle publicidad a Alfonsín, que era Alfonsín con la Coca-Cola, en un peronismo que ni siquiera podía tomar posición clara y pública sobre la dictadura, sobre el terrorismo de Estado. El peronismo no decía nada de eso. Hablaba más de pacificación, más el lenguaje que tenía la dictadura post-Malvinas. Bueno, conciliemos y se terminó, y borremos todo. Pero digo, eso en cuanto a los agentes de prensa, eso creo que es algo que trae el alfonsinismo, porque en realidad la contrarrevolución de Videla y Martínez Dios también creo que termina con lo que antes del 76 se decía el intelectual orgánico, el comprometido con la fuerza política, el que estaba comprometido, el Rodolfo Walsh, y tantos otros. Y del 83 se sale más con la idea de conseguir financiamiento para poder producir aportes de ideas. El intelectual ya empieza a buscar la ONG, por lo tanto busca vincularse también. Y los medios también, ¿no? Los medios, y busca vincularse con los que ponen la plata, porque con las fundaciones. Porque en el momento de la discusión de la ley de medios, este es un tema interesante que está planteando, porque en el momento de la discusión de la ley de medios, el aspecto que nunca se discutió es cómo fue que los medios adquirieron la importancia que adquirieron en la vida política argentina a caballo de este tipo de situaciones. Y eso sí, es verdad,
la primera campaña importante política de prensa fue la de R.A., ¿no? De Raúl Alfonsín, que remedaba de alguna manera algunas campañas que también había hecho la dictadura, digamos, algunas campañas publicitarias que no asociadas al Mundial 78 y al tema de los derechos humanos, y que bueno, y que le dieron a los medios de comunicación un peso que hasta ese momento no tenían. Sí, porque además la Cámara Argentina de la Publicidad fue central para la difusión de la dictadura. Muchas de las publicidades de la dictadura estaban firmadas por la Cámara Argentina de la Publicidad. Por ejemplo, una que era de los soldados que habían sido atacados por la guerrilla. Me acuerdo una que era muy llorona, muy sentimental. Bueno, era productora la Cámara Argentina de Publicidad de herramientas para la dictadura. Y es cierto que Alfonsín la toma con la salida del túnel, creo que era la de R.A. No, lo otro que quería decir en relación al tema del 89, digamos, del menemismo, yo creo que ahí hay un factor también novedoso, que es la hiperinflación de Alfonsín, que eso creo que tiene que ver también con el tiempo moderno, ¿no? La hiperinflación creo que ha sido disciplinadora absolutamente. Alfonsín termina con una inflación inimaginable, era imposible, digamos, seguirlo diariamente. Por algo tiene que entregar antes, digamos, el gobierno, aceleradamente se va, y con muchos muertos, porque en realidad hubo una represión muy grande antes de que asuma Menem, ya hubo también. Pasa que en el despelote económico que había ya todo pasaba, pero se va con muchos muertos encima. Y eso creo que disciplinó, creo que Menem al año lo hace ver de que la salida es, bueno, cerremos el acuerdo de la convertibilidad, planchamos el dólar y aguantamos, y liquidamos todo, ¿no? Para generar dólares liquidamos el Estado, más de 100 empresas estatales privatizó Menem. Ahí hay una segunda etapa, creo, podemos decir, la contrarrevolución. El tema es cómo nos despertamos, digamos, de eso, ¿no? ¿Qué pasó después? Yo creo que la gran crítica que le hago yo al partido, al peronismo, es que nunca se hizo una revisión y una autocrítica pública respecto a lo que ocurrió en el menemismo. Y de hecho que Menem haya terminado senador, haya muerto en el Senado, en el Congreso, y haya sido velado en el Congreso, es una muestra de lo que se puede hacer en la Argentina. Se puede liquidar el Estado, se puede traicionar 70 años de historia, no pasa absolutamente nada. El propio peronismo lo licuó. El propio kirchnerismo se la pasó por alto. Dijo, bueno, no es momento, listo, dejémoslo. Lo mismo se hizo después con la investigación de la deuda, lo mismo se hizo en el último gobierno de Alberto. Digo, ese creo que es el gran problema, digamos. Nunca se hizo un corte histórico diciendo, acá esto no tiene nada que ver o es otro peronismo, nosotros no somos esto. Nunca se dijo públicamente respecto a Menem. Tenemos mensajes de oyentes que aportan también al debate, están enganchados. Gabriela Ramírez pregunta cuándo se cambió y por qué las consignas salud, educación y justicia por la de pan, paz y trabajo de Gualdini. Bueno, creo que algo de eso se respondió. Ernesto de Barracas nos dice cómo se explica que la izquierda el 1 de mayo del 89 gritaba votar a Menem y te sale una Solgaray. ¿Qué quiere decir? Que la izquierda lo veía y el peronismo no. Después también Felipe dice o nos propone que habría que hacer un especial sobre Saúl, y yo creo que se refiere por supuesto a Ubaldini. Seguimos, vamos a hacer una breve pausa con una cancioncita. Creo que Don Cornelio y la Zona con Cenizas y Diamantes, y después seguimos con esta discusión apasionante que estamos teniendo sobre peronismo. Hemos vuelto. Con cualquier frase se puede remitir al peronismo, con sí. cualquiera.
No le voy a proponer el juego. Sí, también podemos decir que volvimos, pero no somos millones. Bueno, ¿ves? Definitivamente. Por eso. Porque hay cosas, cualquier cosa remite al peronismo. Sí. Pero bueno, Sí. lo dejamos para otro día, ese juego. Eso hay que preguntarle a un antropólogo, a un analista de discurso o a un sociólogo, ¿no? Sí, y además volverlo que loco. se meta en ese tema, sí, digamos. y además cuando La te cultura, el asunto explica de la algo, cultura. sí, cuando te explica algo con cierta profundidad, Como Horacio González, ¿no? sí, vos le decís, eso lo dijo Perón. Entonces lo vas volviendo loco y ya no se sabe No si es quiero un hablar tipo ahora serio. de Horacio, porque siempre le tuve un enorme respeto, pero con Horacio me pasaba algo tremendo, ¿no? Que yo lo leía a Horacio y lo entendía, pero cuando lo escuchaba no lo entendía. Es decir, yo me gustaba mucho Horacio escribiendo, pero después cuando lo iba a escuchar decía, esta no es la misma persona. No puede ser la misma persona, ¿no? Che, para seguir en esto de este embrollo del peronismo, me da la sensación de que, un poco con todo lo que venimos hablando, del efecto de la dictadura, pero sobre todo de un mundo nuevo a partir de los 70, ¿no? Profundamente disciplinador, que, como decía Juan Carlos, marca un rumbo para la Argentina, que es el del fin de la industria. Y además, también como venimos planteando, esta nueva práctica política del peronismo, que más allá de la interna Cafiero-Menem, se convierte también en una lógica mucho más burocrática, como decían recién, más del publicista que del dirigente, etcétera. Pareciera ser que hoy, por lo menos en términos de debate público, hay dos peronismos discutiéndose. Uno es el peronismo más arraigado en la doctrina y que se plantea como profundamente leal a los principios del peronismo y que de ahí y que con eso solo alcanza. Por ejemplo, tenemos a Guillermo Moreno, uno de los que plantea que no hay que inventar nada, todo está escrito en la doctrina y que por lo tanto lo que hay que hacer es eso. Martina Yerbe es otro, y algunos comunicadores también que Cunio. se sienten Cunio, algunos comunicadores Rebot. también con mucha repercusión, como puede ser Rebord o como pueden ser los de Rosario, Cabaret Voltaire, digo, hay un sector que inclusive reivindican el catolicismo. Incluso un sector peronista. juvenil, ¿eh? Sí. Juvenil. Sí. Y después hay otro sector que se discute del peronismo. Mi hija está ahí. En ese... Sí, en ese equipo. ¿Y tiene cuántos años? 20. Bien. Y después hay otro sector que diría que en términos sintéticos es lo que expresa el kirchnerismo, ¿no? O el axelismo, si existe eso, pero que a grandes rasgos es un poco más heterodoxo, reivindica mucho más ir adaptándose a las nuevas ideas, a las nuevas demandas, etcétera, pero que finalmente está en una crisis total, en donde le cuesta hacer lo que pregona, que es adaptarse a los tiempos y construir mayoría. Pareciera ser que hoy, no porque nos agarremos de ejemplo a tu hija, pero tu hija tiene 20 años y se siente mucho más interpelada por un discurso conservador ortodoxo, conservador en el buen sentido, me refiero conservador a que... Sí, doctrinario. Doctrinario, ¿no? Tradicionalista. ¿No? Que por lo que uno, por lo menos estéticamente, podría señalar como un poco más obvio que una piba de 20 años, un pibe de 20 años, se va a sentir identificado más con una persona como Axel que con Guillermo Moreno. Sin embargo, el peronismo está en crisis, no importa si es por la doctrina o si es por movimientos un poco más progresistas. Entonces,
¿qué peronismo uno podría esperar para interpretar los tiempos que corren y construir mayorías otra vez, Juan Carlos? Qué pregunta. A mí me parece que hay cosas que son identitarias del peronismo que después de la dictadura no hemos sabido reinterpretarlas y dar un debate sobre esto. Uno es lo nacional. Digo, lo nacional que tiene que ver con lo territorial. Pero no lo territorial en el sentido de que el territorio, otros son los límites. No, lo territorial significa población. Territorial significa producción. Territorial significa federal. El peronismo ha olvidado el legado y la obligación histórica de defender el federalismo. Porque el peronismo es esencialmente federal. Ningún otro partido lo es. El radicalismo no es un partido, nunca lo fue históricamente. No, nunca lo fue históricamente. Es el único partido el socialismo y la democracia progresista mucho menos. Tampoco, eran citadinos. Lo fue primero el Partido Conservador, el Partido Demócrata Nacional fue un partido federal, y el peronismo también. Sí. Mi abuelo era dirigente del Partido Demócrata Nacional, era antiperonista, pero en el 46 ese partido se dividió, el Partido Demócrata Nacional. Un sector contra Perón. Y mi abuelo votó a Perón. Sí. El llamado conservadurismo popular. Exactamente. Entonces, ahí me parece que el peronismo ha perdido eso, ha dejado eso. Y ha entrado otra cosa sustitutiva, que es una especie de municipalismo. El cordobesismo. Exactamente. ¿No? Exactamente. Se empieza a nombrar el peronismo. Claro. Por ejemplo, el cordobesismo, que es el provincianismo, ¿no?, lo inventa Zanichelli, que era el gobernador de la Unión Cívica Radical Intransigente de Córdoba. Sí. Es un invento radical, sí, que lo asume de la Sota, que es su yerno. Y se proyecta desde ahí. En realidad, Juan Carlos, me da la sensación de que también la crisis del federalismo tiene que ver con un nuevo modelo económico para la Argentina, porque no es casual, creo yo, que en Córdoba se hable de cordobesismo con este nuevo, digo nuevo porque estamos hablando en términos históricos de hace mucho tiempo, este nuevo fenómeno de la concentración de la tierra con la soja, etcétera, etcétera. En Santa Fe pasa algo parecido, el socialismo de Santa Fe, que un día juega por un lado, para el otro, pero me parece que también esto del federalismo es un poco la fragmentación de la economía nacional, ¿no? Es un modelo que lleva a la fragmentación, claro, el modelo que viene neoliberal, por supuesto, pero además nosotros, yo creo que nos equivocamos en la crisis del campo. Nosotros creímos que esa crisis del campo era la vieja reivindicación de la oligarquía de la provincia de Buenos Aires, terrateniente y parasitaria, y no nos dimos cuenta que había un nuevo sujeto socioeconómico, geoeconómico, que era la soja de la zona núcleo de Santa Fe, de Córdoba, Entre Ríos, que no venía de eso, que era otra cosa diferente. Y ahí no supimos distinguir oligarquía de una burguesía, por llamarle con términos más marxistas, si se quiere, pero que eran los pequeños y medianos productores, ¿no? Y del interior. Y ahí el peronismo no supo dialogar con ellos. Y ahí me parece que ahí hubo una cuestión que hay que repensar y debatir y discutir. Es muy debatible lo que estoy diciendo y muy discutible. Pero me parece que es un tema. Pero por lo menos hay que explorarlo, ¿no? Digamos, y no cerrarlo o esconderlo. Exactamente. Y después el tema de las economías regionales, también, que el peronismo no ha sabido, porque el peronismo ha ido en una deriva desde el 76 para acá. Ha ido en una deriva porteña, ha ido en una deriva centralista.
Y la Constitución... La reforma del 94. La reforma del 94, como dice Milei, le pone el clavo en el ataúd. Sí. Y eso es lo que se demuestra con esta cosa de refugiarse en el conurbano bonaerense y cada vez más, ¿no? Un poco desde las antípodas nuestras, esto es lo que sostiene Carlos Pagni. Sí. Claro. Carlos Pagni está diciendo esto, digamos. Claro. Lo que pasa es que la clase que movió y promovió eso, ahora se está dando cuenta que tiene un problema, que generó un problema, que es que la concentración urbana pobre y miserable le va a hacer el golpe. No el golpe de Estado, le va a hacer la revolución social o por lo menos la insurrección. Entonces, antes querían ellos, era la oligarquía la que quería el conurbano, porque no quería el desarrollo del interior con un desarrollo armónico en el interior. Quería el conurbano. Siempre la clase quiso el conurbano, de servicios, de servicios baratos, de comercio y demás. Y el resto no importaba. Y ahora está asustado. ¿Por qué? Porque el equilibrio social en un país donde hay una concentración fenomenal de la riqueza y donde una despoblación y todos vienen hacia esta zona, bueno, es un potencial disruptivo social fenomenal. Ese es lo que les hace ahora hablar del interior, ¿no? Claro. Y esa lectura creo que no la estamos haciendo desde el peronismo. Me parece que esa lectura hay que hacerla del peronismo. Yo creo el tema de la integración federal y sobre todo y el tema de la institucionalidad federal. Tienen que volver a ser las provincias, los gobernadores, tienen que volver a tener un poder y un protagonismo que lo están teniendo más o menos. Eso es lo que establece la Constitución. Los gobiernos de provincia son el cuarto poder del Estado. Claro, está claro la Constitución. Exactamente. Y entonces tiene que darse el debate político, la lucha política. Tiene que darse en la discusión sobre la agenda federal. Y si hay un partido al que atraviesa eso, es al peronismo. Absolutamente, es el único partido. Sí. ¿Fernando? Creo que lo más difícil en este tiempo es construir mayorías. Digo, por la fragmentación que ha producido esta etapa, digamos, del capital en la sociedad. Creo que ese es el problema mayor. Y el otro desafío es definir qué sectores hay que afectar o hay que enfrentar para poder construir mayoría. Yo creo que el gran problema, digamos, que venimos arrastrando hace varios años es el debate ese que vos planteás. Yo creo que el que decís que es el peronismo tradicional con un peronismo más ayornado, en realidad creo que es la pregunta constante que nos hacemos de cómo se puede vincular en un proyecto político a los que quedaron desocupados o lo que ya en los 90 decíamos, miren que va a quedar un 30%, se decía fuera del sistema. El sistema significaba que más o menos todos zafábamos, teníamos algún empleo. Miren que un 30% va a quedar afuera y tenemos un 50%. Los que están afuera, los estatales, los municipales de las provincias, que prácticamente, digamos, tienen, digamos, que dar laburo estatal porque les ha ahogado también las economías provinciales. Comparto lo que decís respecto también a la mala resolución que hubo respecto al campo de parte del peronismo, y el trabajador formal y el de la economía popular. ¿Cómo se articula eso? Y evidentemente que solamente puede ser con un concepto movimentista. El partido no alcanza para nada. El concepto movimentista es justamente ir a buscar las representaciones y confrontarlas, sumarlas, articularlas, ir al territorio y ver qué representaciones hay de las demandas, de los problemas que tiene el hombre y la mujer común. Eso es volver a reconstruir un movimiento de masas. Es, creo, el desafío principal, es el más complejo, el más problemático. Estamos anclados en una memoria, hoy la hemos de alguna manera transitado, en una memoria que tiene con el movimiento obrero, la columna vertebral, el país industrial,
lo que fue la renovación, estamos anclados en una... Bueno, eso creo que, el propio kirchnerismo. Eso es lo que creo que está en crisis también en la disputa entre Kicillof y Cristina. Que alguien quiere romper ese molde. Quizás no se decide hacerlo, tiene dificultades para hacerlo, va con actores muy parecidos a romper ese molde, pero ese molde alguien lo quiere romper, que dice, esto no alcanza. Hay que volver a una idea más movimentista, a una idea articuladora de todos los espacios. Bueno, no de los espacios unidos y organizados, me refiero a las representaciones sociales, es lo que está hecho pelota en la Argentina, eso es lo que está más fragmentado. Termino con esto. En 1980, digo porque me interesa mucho, saben ustedes, la cuestión de la vivienda. Es una de las cuestiones que más, por lo menos, le he puesto trabajo, investigación. En 1984 se discutió en la Argentina la ley de alquiler. Hubo una ley de alquiler de Alfonsín, no importa cuál. Lo que es transparente es la vergüenza que tenían los representantes del peronismo para defender todo lo que había hecho el general Perón respecto a los alquileres. Ahí había un pudor, había bueno, quédense tranquilos, nosotros no vamos a volver a ser como éramos antes. Eso se lo aseguramos. Vamos a hablar de otras cosas, el mercado, vamos a cambiar el lenguaje. Bueno, hoy esas representaciones, el problema del alquiler es mucho mayor que el que tenía Alfonsín. Sin embargo, no está representado. La política prefiere no hablar de esos temas. Bueno, esa es una de las tareas que tiene la dirigencia política, reconstruir el movimiento. Sí, bueno, ya estamos promediando la terminación del programa. Yo, dentro de mis inquietudes cuando con Gervasio planteamos este programa, que por supuesto les agradecemos muchísimo que hayan estado acá discutiendo con nosotros, porque esperamos mucho este momento y seguramente vamos a seguir discutiéndolo, porque es el tema de la Argentina, el peronismo. No, yo ahí quería complementar un par de cosas. Yo empecé a militar precisamente en esa interna del 88. Empecé ahí mi militancia política en el campo sindical, más que en el político. A mí lo que me parece es que en todos estos años lo que yo he visto es un peronismo cada vez más impotente para plantearse la transformación de la Argentina en base a dos conceptos que creo que son los que tenemos que retomar, y me parece que cuando muchachos como los muchachos de Cabaret Voltaire, la gente de Rebord y demás hace lo que hace, está reivindicando eso, que es un sentido de lo trascendente de la política, en torno a dos ideas: la nación y el pueblo, que son las cosas que estaban cuando nosotros llegamos como individuos y que van a seguir estando cuando nos vayamos. Ese sentido de trascendencia, esa búsqueda en nuestros militantes jóvenes de algo que los trascienda como individuos y que los saque de la puja electoral y que haga de la política algo más que una carrera personal, y la fuerza de lo doctrinario entre esos sectores, es que es una búsqueda de un sentido de la militancia que no esté asociado con una candidatura, con un personaje o con una campaña publicitaria. Entonces me parece que el primer paso que hay que dar es el paso de pensar la política estratégicamente, pensarla en el largo plazo, tener una dimensión histórica de los problemas, entender que estamos acá porque hubo todo un proceso que nos trajo hasta acá, y para poder desatar los problemas que tenemos hoy tenemos inevitablemente que mirar el pasado. Y también yo creo que proyectarnos hacia el futuro es construir esas dos cosas, me parece a mí. ¿Qué es la nación hoy? ¿Qué es la patria hoy? En un mundo muy distinto al del año 45. ¿Y qué es el pueblo hoy? Con un sujeto social que se ha transformado tanto que casi no lo reconocemos. Ahora, si nosotros seguimos pensando que la resolución de este problema es una candidatura, es una interna política y es una elección, vamos a seguir persistiendo en el error, porque, como decía el maestro Albert Einstein, si repito el método, los resultados van a ser exactamente lo mismo. Entonces me parece, Gerva, que nosotros tenemos que seguir haciendo estos programas, porque tenemos que sentarnos más que a discutir, tenemos que sentarnos a pensar, más que a discutir, a pensar.
nuestra identidad. Porque, digamos, nosotros tenemos una identidad, tenemos una tradición, tenemos una historia. Pero si todo eso va a quedar reducido, subsumido a tal o cual persona conduciendo un partido que casi no existe, o unas elecciones en donde el 50% de la población no va a votar, me parece que todo pierde sentido. Me parece que hay que volver a la idea primigenia que trataba de instalar Perón, de que acá hay dos cosas que van a existir siempre, que son la nación y el pueblo, y una doctrina que nos muestra hacia dónde tenemos que ir. Yo creo que si nosotros nos reconciliamos con esas tres ideas y tratamos de hacer política a partir de ahí, gran parte de los nudos que tenemos enfrente se van a desatar. Juan Carlos, Fernando, tenemos 5 o 6 minutos. ¿Alguna cosita ambos para cerrar? No tengo más reflexiones. Ok. Me quedé sin ideas. Una sola cosita que tiene que ver con ahora que planteabas vos esto, el tema de la nación y yo dije lo municipal, pero no lo municipal, porque lo municipal tiene un valor extraordinario en la política, sino otro concepto que nosotros hemos cambiado, hemos cambiado el concepto de ciudadanía política por el de vecino. Y esto fue el macrismo. El macrismo nos llevó por ese desfiladero. Y terminamos reduciendo la política y lo político, que es un concepto y una práctica muy compleja, pero además muy integral, al tema de la proximidad, el vecino, resolverle el problema inmediato. Es decir, que en vez de hacer política social, lo que hacemos es control de daños. Y yo creo que tenemos que hacer en el peronismo en los últimos años una revisión de eso. Nosotros también hemos hecho control de daños. Nos hemos acercado a los sectores populares con esta mentalidad. ¿Cómo te resuelvo hoy? Abrimos el comedor, más allá de las necesidades que haya de abrir un comedor. Ahí lo que hay no es un vecino, ahí lo que hay es un ciudadano que forma parte del pueblo argentino. Y el concepto de pueblo no viene de los romanos. Los romanos decían, pueblo es aquel que tiene el derecho de morir por Roma. Es decir, cuando los romanos iban a votar, llevaban la lanza y el escudo. Ese era el pueblo romano. No era el pueblo griego, que era otra cosa, que eran los pobres. El pueblo romano era ese. Pueblo en el sistema representativo republicano es eso. Es derecho, es sujeto de derecho, no de necesidades. El vecino es un sujeto de necesidades. Interesante. Otro programa hacemos con eso. Hacemos otro programa. Otro programa. ¿Vos? No, escuchaba y me parece muy bueno como cierre o como apertura, como decís vos, a más debates. Yo una de las cuestiones, siguiendo esa línea que a veces discuto con otros compañeros, es cierta caridad, digamos, también implantada en la militancia. Un efecto Cáritas, un efecto más prácticamente, digamos, de concilium, que significa, como les digo a veces, dedicarle pasión y horas al censo de la gente que está viviendo en la calle, cosa que es muy loable y que la Iglesia en ese sentido quizás aporte mucho más, y no a discutir qué está pasando, digamos, con los sectores del trabajo, con la economía popular, con la falta de movimiento, con la falta de proyecto. Me parece que en este aspecto, siguiendo lo que dice el compañero, hay una política de control de daños, es decir, que no pase de acá, y no hay una política. Se abandonó, digamos, todo concepto revolucionario o transformador, digamos, ¿no?, de la política, y eso
es la esencia del ser peronista, digamos, porque si no, ¿cuál es el sentido, digamos, ¿no? de buscar en Perón, digamos, con todo lo que significó, inclusive para nosotros el 55, digamos, con todo ese odio real, donde la oligarquía, digamos, se expresó en armas para decir esto se termina, o como ocurrió inclusive con todos los últimos gobiernos conservadores, que se ponen como fecha o como objetivo terminar para siempre con el peronismo. ¿Con qué peronismo quieren terminar para siempre? ¿Con el que hace control de daños? No, con el otro. Bueno, amigos, amigas, vamos a terminar por hoy. Nos veremos el lunes que viene. Ha sido un hermoso e interesante programa de El Laboratorio, que nos encanta hacer esto, de poder discutir, sobre todo algo que teníamos muy pendiente, que era el peronismo, que está en permanente discusión, porque cuando uno prende la tele, lo que se está discutiendo es peronismo o antiperonismo, pero es permanente esta discusión y hace muchísimo tiempo. Y creíamos que entonces estaba bien discutir hacia adentro de lo que sucede con el peronismo, por lo menos en una etapa recortada, que es la vuelta de la democracia. Gracias a los dos por las ideas, por el compromiso, por haber venido hasta acá también. A Juan Carlos por haber venido una vez más. Silvano, nos vamos entonces hasta el lunes que viene. Nos vamos si hasta el Perón lunes que quiere, viene, ¿no? Bueno, nos vamos hasta el lunes que viene, Patria. O muerte. Amigos, adiós.